Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a La Magia del Tejido. Mi nombre es Laura y en esta ocasión el video va a tratar de cómo comprar agujas o materiales para tejer por internet. En este caso vamos a utilizar Amazon. Vamos a hacer un paso a paso, así que quédate para que aprendas todos los detalles. Empezaremos abriendo una pestaña de nuestro buscador y vamos a colocar Amazon. En este caso yo soy de México, entonces voy a colocar Amazon México. Por lo regular hay uno para cada país. Esta es la interfaz en la que vamos a poder encontrar muchísimos productos de diversos sectores. Pueden ser en tecnología, puede ser de belleza, electrodomésticos, de todo vamos a poder encontrar aquí. Pero bueno, vamos a colocar en el buscador, que es este que tenemos aquí, vamos a colocar lo que realmente venimos a buscar. En este caso son agujas para tejer, que están en la sección de hogar. Una vez que ya hayamos colocado lo que estamos buscando, nos van a salir todos los resultados con esas características, agujas para tejer. Nos pueden salir kits, estuches o agujas sueltas. En este caso podemos encontrar la descripción de cada una, el precio y la calificación que usuarios o compradores anteriores le han dado a este producto. La calificación más alta que le puede dar un comprador a un producto que ya adquirió son 5 estrellas. Una vez que ya lo probaste, si te gustó, pues le das tus 5 estrellas. También hay acotaciones aquí como si el envío es gratis o no, o si tienen alguna promoción. Vamos a dar clic, por ejemplo, a estas agujas. En la parte izquierda vamos a tener imágenes que el vendedor nos proporciona para que veamos el producto con mayor detalle. Por ejemplo, aquí nos dicen las medidas, para qué lo podemos utilizar, y si le hacemos zoom, por ejemplo, a esta parte vemos que en realidad no son agujas, son como ganchos tipo tunecino que nos van a servir para tejer, pero no son agujas rectas. Entonces tenemos aquí otra imagen en la que podemos ver claramente el calibre de estos ganchillos y los colores también son claros, también nos indican que la punta es un gancho, no es una aguja recta. En la parte derecha vamos a ver el nombre con el que el producto está registrado, el precio y características que han colocado para que tengamos una visión clara de cómo es el producto. Por ejemplo, los ganchos son 11 ganchos y nos dan el tamaño, el calibre, de qué están hechos, que en este caso es de aluminio, que son multicolores, y la longitud. Y bueno, agregan una acotación de que son un excelente regalo. Si seguimos bajando en la página vemos productos relacionados con este artículo, es decir, con lo que estamos buscando, y luego vamos a encontrar especificaciones técnicas que tienen que ver con las dimensiones del paquete y si requieren baterías o no, que en este caso no se requieren. También las opiniones de los clientes, que en este caso pues en promedio han sido de 4 estrellas, es decir que han sido buenas. Y también desde qué año el producto está en Amazon, que es desde el 10 de octubre del 2018. Son especificaciones bastante técnicas que también son de nuestro artículo. Y luego viene esta parte donde dice que los clientes que vieron este producto también vieron estos otros, mencionándote algunos que puedan servirte o no. Los clientes también vieron estos otros productos y luego viene una sección de preguntas. Si tú tienes una pregunta sobre si tienen algún calibre o etcétera, ahí puedes irlas colocando. Los clientes que compraron este producto también pues compraron esto y luego vamos a encontrar más artículos. Luego las preguntas frecuentes de los clientes, aquí está que si es un artículo duradero, es un artículo fácil de usar o cuáles son las medidas, pero algunas preguntas se responden si leemos muy bien las características del producto. Finalmente vienen las opiniones de los clientes, que es donde ponen algún comentario de si le gustó o no le gustó el producto y la calificación que colocaron en estrellitas. Por ejemplo, aquí tenemos algunos que aunque no están en nuestro idioma podemos traducirlo a nuestro idioma. En este caso, pues aquí me da el link para traducir al idioma español, le doy y bueno, aquí dice que su esposa ama este producto y eso lo convierte en una buena compra para esta persona. O sea, es una buena calificación, de hecho le da 5 estrellas. Así podemos ir viendo en qué le sirvió y en qué no le sirvió este producto
a otra persona y nos puede ayudar para decidir si realmente nosotros queremos este producto o no. Si este producto no te convenció o no es lo que estás buscando, le damos regresar en la parte de arriba y volvemos al menú donde nos ofrecieron todos los productos relacionados con las palabras que buscamos. Vamos a darle, por ejemplo, en este juego de agujas de tejer con este precio y vamos a ver cómo es que son las características. Nuevamente te abre en la parte izquierda imágenes en las que puedes pasar el mouse y va a agrandar, va a hacer un zoom de estas imágenes para que tú puedas ver los detalles del producto. Y en la parte derecha va a estar el nombre con el que el vendedor registró este producto y van a estar todas las características de las agujas. Muy importante siempre leer todos los detalles, todas las características y la descripción del producto para que realmente tú recibas y compres lo que tú estás buscando. Otra forma de que tú filtres y puedas encontrar lo que tú estás buscando es por este menú lateral que tenemos. Aquí vamos a ver, por ejemplo, promociones, qué productos tienen las promociones, y si tú le das clic te van a aparecer todos los productos que en este momento tienen algún tipo de promoción. Otra manera de filtrar es por recíbelo el día de mañana, que son los productos que puedes recibir al día siguiente, pero esto va a depender del lugar en donde indiques que quieres recibirlo. Por departamento, como vemos, hay muchos: agujas y tejido, ganchos de tejido, kits, etc. También podemos filtrar por la opinión de los clientes. Por lo regular yo le doy 4 o más estrellas porque son clientes que les gustó o que ya experimentaron con el producto que yo también quiero comprar y que les resultó muy útil o que están satisfechos con esa compra. También podemos filtrarlo de acuerdo a la marca. Hay varias marcas que nos están presentando diferentes artículos y si tú ya conoces una o estás a gusto con alguna, puedes filtrarlo por ese medio. También se puede filtrar por el precio y por lo más nuevo de los últimos 30 y 90 días. Vamos a realizar algunos filtros, por ejemplo, por departamento. Subimos en nuestro menú y coloco agujas de tejido. Le doy clic y me van a sacar todos los productos de ese departamento. Me los van a ofrecer y puedo darle clic en cada uno de ellos y encontrar el menú que antes habíamos visto. Las imágenes del lado izquierdo y la descripción del lado derecho. Si con este filtro no encuentro lo que estoy buscando, entonces me voy ahora por opinión de los clientes. Siempre es bueno poner de 4 o más estrellas porque quiere decir que son artículos que ya adquirieron diferentes personas y que los han calificado muy bien una vez que ya los probaron. Nuevamente te van a aparecer artículos y probablemente repetidos. Otra forma de filtrarlos es por marca, por ejemplo esta. Vamos a colocar esta marca y todo lo que nos aparezca va a ser exclusivo de esa marca. Entonces puedes encontrar, si ya tienes alguna marca que estás buscando, este es un filtro para ti. El menú incluso nos va a permitir colocar 2 filtros a la vez. En este caso dejé el filtro de la marca y coloqué el filtro del precio de entre 350 y 750 pesos. Entonces nos va a dar todos los productos de esta marca en este rango de precio. Todos esos productos nos los dieron solo colocando agujas para tejer. Vamos a hacer más específica la búsqueda y colocaremos agujas para tejer circulares. Nos van a arrojar todos estos productos, ya sea agujas donde se puede intercambiar el cable o agujas con el cable fijo. Podemos buscar cualquier producto que necesitemos o alguno que estemos buscando específicamente con las características que nosotros queramos. Pueden ser de bambú, pueden ser de aluminio o pueden ser de plástico. Ya la búsqueda va a depender de lo que tú necesites. Hay productos como estos que van a tener ofertas especiales y los vamos a encontrar en la parte de abajo donde dice ofertas especiales y promociones de productos. Hay que leer muy bien cuál es esta oferta especial y copiar el código que lo vamos a usar en el momento de pagar. Una vez que tú ya hayas elegido el producto que quieres comprar, también tienes que leer al lado del precio si el envío es gratis o cuánto te va a costar el envío, pero eso también va a ser dependiendo de en dónde quieras recibirlo. Lo vamos a agregar al carrito y vamos a proceder al pago del artículo. Para comprar en Amazon necesitas una cuenta en esta plataforma. Si ya la tienes, al momento de pagar el artículo, solo tienes que ingresar los datos de tu cuenta para poder realizar el pago y que procedan al envío.
Si no la tienes, te van a dar una opción de que la puedas crear en la parte de abajo donde dice crea tu cuenta en Amazon. Al crear tu cuenta te van a pedir tu nombre, un correo electrónico y una contraseña que te tienes que acordar siempre de esta contraseña para que puedas hacer tus compras. Una vez que hayas ingresado todos tus datos, le vas a dar clic en el botón donde dice crear tu cuenta de Amazon y al correo que diste previamente te van a enviar un código para que verifiquen tu dirección de correo electrónico. Le das crear tu cuenta de Amazon y automáticamente te va a abrir este panel donde tienes que colocar una dirección a donde quieres que te lleguen tus productos o el lugar. Si quieres un punto de entrega cercano a tu domicilio, también vas a poder llenar esos datos para que en ese lugar puedas recibir los productos que estás pidiendo. Colocas tus datos y cuando ya estés seguro de que realmente son tus datos, pones agregar dirección. Y a esa dirección te van a llegar los productos por medio de la paquetería. Te va a abrir la página en donde te dan el resumen del producto que estás comprando y vas a poder elegir la velocidad del envío. Probablemente te cobren un poco más si quieres que sea más rápido o gratis y te dan un rango de tiempo de cuándo lo puedes recibir, si es gratis o no. Vas a tener que seleccionar después un método de pago, puede ser metiendo una tarjeta, los datos de una tarjeta de crédito o débito o pagar en efectivo en un OXXO. También si es que tienes alguna tarjeta de regalo o códigos promocionales los vas a poder colocar aquí. Si eliges la opción de pagar en efectivo en un OXXO, te van a dar los pasos a seguir para que realices este tipo de pago. Anteriormente te mostré un paquete de agujas que tenían un código de promoción y aquí es en donde se tiene que colocar para que se aplique ese descuento. Una vez que ya hayas llenado todos los datos, te van a pedir que revises la dirección del envío y que confirmes todos tus datos, que los leas bien si es que no hay algún detalle, así que te dan esta opción de revisar tu pedido. Una vez que ya lo hayas revisado, confirmas y todo está hecho. Has realizado el pedido del producto que tú requieres. Te van a enviar un correo electrónico en donde te van a dar los pormenores y en el momento en que ya tengan un código de una paquetería te lo van a hacer llegar para que tú puedas seguir este envío paso a paso. Recuerda que por la pandemia puede haber retrasos, hay que ser muy pacientes. Y bueno, eso es todo por el día de hoy, espero que te haya gustado mucho el video. Si te animaste a comprar de esa forma, cuéntanos en la cajita de descripción cómo te fue, si encontraste todos los materiales que estabas buscando, si es realmente lo que estuviste buscando, todos los pormenores y todas las cosas buenas que te pasaron en esta experiencia, cuéntanoslas por favor. Recuerden que tenemos un sorteo de un estuche con agujas de diferente calibre, te voy a dejar el link del video para que vayas a participar en el sorteo. Si este video te fue de utilidad, regálanos un like y suscríbete para más videos como este y para más videos sobre proyectos de tejido a 2 agujas. Aquí te dejo un video nuevo y un video recomendado. Te puedes suscribir dándole clic en el logo de La Magia del Tejido. ¡Nos vemos!